Hola a todos mis queridos seguidores del canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Espero que estén listos para sumergirse en un tema que sinceramente nos va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a desgranar una noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo turco y que tiene a todos especulando. Hablamos de Burak Özçivit, uno de los actores más queridos y admirados, que finalmente ha roto su silencio. Y no solo eso, sino que ha compartido unas revelaciones sobre Neslihan Atagül, su coprotagonista en la aclamada serie Kara Sevda, que créanme van a dejarles sin aliento. Prepárense porque vamos a hablar de intimidades, de momentos clave en sus carreras y de cómo estas revelaciones podrían cambiar nuestra percepción de ambos. Y antes de que nos adentremos de lleno en esta historia fascinante, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que le den a ese botón de suscripción y activen la campanita. Así se aseguran de no perderse ni un solo vídeo tan jugoso como este. Así que, ¿por dónde empezamos? Burak Özçivit, el galán que conquistó corazones con su papel de Kemal Soydere, ha sido siempre una figura reservada en cuanto a su vida personal y, sobre todo, en lo referente a sus compañeros de trabajo. Sin embargo, en una reciente entrevista, rompió ese hermetismo para hablar, nada más y nada menos, que de Neslihan Atagül, la deslumbrante Nihan de Kara Sevda. Y lo que dijo, bueno, digamos que desató una ola de comentarios y análisis. Durante años la química entre Burak y Neslihan en pantalla fue tan palpable, tan intensa, que muchos fanáticos creían y esperaban que esa conexión trascendiera la ficción. Las miradas, los gestos, las escenas cargadas de emoción, todo parecía indicar que había algo más allá de la actuación. Y aunque ambos siempre mantuvieron una relación profesional cordial y respetuosa, las especulaciones nunca cesaron. Hasta ahora. Burak, con una franqueza que sorprendió a muchos, confesó detalles sobre la dinámica que existía entre él y Neslihan durante las grabaciones de Kara Sevda. No se trató de chismes baratos ni de rumores sin fundamento, sino de reflexiones profundas sobre el trabajo en equipo y la intensidad de dar vida a dos personajes tan icónicos como Kemal y Nihan. Él habló sobre la importancia de la confianza mutua para poder entregar actuaciones tan convincentes. Es decir, para que Kemal y Nihan pudieran transmitir ese amor tortuoso y apasionado que enamoró al mundo, Burak y Neslihan tuvieron que construir un puente de entendimiento y apoyo. Y parece que ese puente fue mucho más sólido de lo que jamás imaginamos. Una de las revelaciones más impactantes de Burak giró en torno a la presión que ambos sintieron. Interpretar a personajes que viven un amor tan épico, con tantos obstáculos y sacrificios, no es tarea fácil. La carga emocional era inmensa, y Burak confesó que hubo momentos en los que sentía que la línea entre la ficción y la realidad se difuminaba. Y en esos momentos, según sus palabras, Neslihan fue un pilar fundamental. Él describió cómo compartían esa carga, cómo se animaban mutuamente a superar los momentos más difíciles de las escenas. No se trata de un romance ojo, sino de una complicidad profesional extrema, de entender las debilidades del otro y potenciar sus fortalezas. Además, Burak hizo hincapié en la profesionalidad de Neslihan. La describió como una actriz increíblemente talentosa y dedicada, que se entregaba por completo a cada escena. Él mencionó que la capacidad de Neslihan para transmitir emociones crudas y genuinas era algo que lo inspiraba y lo impulsaba a dar lo mejor de sí mismo. En sus propias palabras, la presencia de Neslihan en el set no solo hacía que el trabajo fuera más fácil, sino que lo elevaba a otro nivel. Y esto, amigos, es una declaración muy fuerte viniendo de alguien de la talla de Burak Özçivit. Otro punto clave de sus declaraciones fue la forma en que ambos manejaron la inmensa popularidad que les trajo Kara Sevda. La serie fue un fenómeno global, y con ello vino una atención mediática sin precedentes. Burak reveló que tanto él como Neslihan tuvieron que aprender a navegar por ese mar de fama, a mantener los pies en la tierra mientras el mundo entero los aclamaba. Y según él, la madurez y la inteligencia de Neslihan en ese aspecto fueron admirables. Ella supo mantener su privacidad, enfocarse en su carrera y no dejarse consumir por la vorágine de la fama. Una lección de vida, sin duda, que Burak no dudó en destacar. Lo fascinante de estas revelaciones es cómo pintan un cuadro más complejo y humano de la relación entre estos dos actores. Ya no se trata solo de la química en pantalla, sino de la conexión real, del respeto mutuo y del apoyo incondicional que se brindaron para crear una obra que trascendiera las froncones. Burak nos está diciendo, en esencia, que el éxito de Kara Sevda no fue solo el resultado de un guión brillante y una buena dirección, sino también de la sinergia y la profunda comprensión entre sus protagonistas.
Y lo que es aún más intrigante es cómo estas palabras podrían impactar la percepción de los fanáticos. Para aquellos que siempre soñaron con una relación romántica entre Kemal y Nihan, estas declaraciones, aunque no confirman nada de ese tipo, sí refuerzan la idea de que hubo un vínculo muy especial entre Burak y Neslihan, un vínculo que va más allá de lo profesional. Es una amistad sólida, construida sobre la base del respeto y la admiración mutua. Burak también habló sobre la evolución de sus carreras después de Kara Sevda. Y aunque ambos han seguido cosechando éxitos por separado, el recuerdo de esa experiencia compartida parece seguir siendo un punto de referencia importante para él. Dijo que cada vez que se enfrenta a un nuevo proyecto, recuerda la intensidad y la dedicación que puso en Kara Sevda, y que esa memoria le sirve de inspiración. Y por supuesto volvió a mencionar a Neslihan como una parte fundamental de esa experiencia. Es como si el éxito de Kara Sevda los hubiera marcado de una manera imborrable, no solo en sus carreras, sino también en su crecimiento personal como artistas. Lo más interesante es que estas revelaciones llegan en un momento en que ambos están viviendo sus vidas personales, con sus respectivas parejas. Burak está felizmente casado con Fariye Ebsen y tienen una familia, y Neslihan también está casada con Kadir Doğulu, y ambos disfrutan de su relación. Por lo tanto, estas declaraciones no buscan reavivar ningún tipo de especulación romántica, sino más bien honrar el legado de Kara Sevda y la importancia que tuvo la relación profesional entre sus protagonistas. Es un tributo a una amistad y a una colaboración que dejaron una huella imborrable en la historia de la televisión turca. Burak Özçivit, al romper su silencio, no solo nos ha dado detalles jugosos sobre su relación profesional con Neslihan Atagül, sino que también nos ha recordado la importancia de la conexión humana en cualquier ámbito, y especialmente en el arte. Nos ha mostrado que detrás de la magia de la pantalla hay personas reales, con sus propias emociones, sus propias presiones y sus propias formas de apoyarse mutuamente. Y eso, amigos, es algo que vale la pena celebrar. Nos ha dejado con una nueva perspectiva sobre la intensidad y la profundidad de la colaboración artística, y nos ha hecho apreciar aún más el legado de Kara Sevda y los talentos que dieron vida a sus inolvidables personajes. Y así, mis queridos espectadores, llegamos al final de este vídeo que espero les haya parecido tan fascinante como a mí. Hemos desgranado las revelaciones de Burak Özçivit sobre Neslihan Atagül, entendiendo que no se trata de rumores, sino de reflexiones profundas sobre la camaradería, el respeto y la intensidad del trabajo actoral. Hemos visto cómo la química en pantalla puede nacer de una conexión humana real y un apoyo mutuo invaluable, y cómo el éxito de una obra puede ser el resultado de una colaboración excepcional. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis. Espero de corazón que hayan disfrutado tanto como yo de esta inmersión en el mundo de estas dos estrellas. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les sorprendieron estas declaraciones? ¿Tienen alguna otra teoría o reflexión sobre la relación entre Burak y Neslihan durante Kara Sevda? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y antes de irse, por favor, si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, no olviden darle un gran pulgar arriba. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que sean fanáticos de Kara Sevda, o de estos dos increíbles actores. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras investigaciones y análisis. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.